Buenas tardes para todos. Nunca mejor puesto el nombre sobre la mesa para invitar a conversar en esta tarde muy cálida, muy primaveral, a un hombre que es autor de un formidable libro sobre especias, semillas y condimentos usados en el Uruguay. Su nombre es Alejandro Sequeira, editó este libro, pero es autor de un libro sobre hongos, es coautor de un libro sobre el chivito, está interesado en el tema del mate, tiene formación científica, tiene formación en arte, tiene formación en diseño gráfico, es fotógrafo. ¿Qué me falta? No sé, todo lo que me gustaría hacer además. Y no te da tiempo. Que no tengo tiempo. Bienvenido al Observador. Muchas gracias por la ¿Qué invitación. tenés que ver con el diario vos? Bueno, nosotros con un grupo de diseñadores hicimos el diseño el diseño gráfico del primer periódico, ¿no? Del Observador Económico. 20 y pico de años. Hace mucho tiempo atrás. Que además, de hecho, fue muy innovador también. Y qué interesante poder pensar una publicación en términos de diseño desde cero, ¿no? Claro, imagínate con el mercado tan pequeño en cantidad de publicaciones como es el Uruguay, la historia de nuestros talleres de diseño gráfico o empresas de diseño gráfico, el diseñar un periódico de cero, concebirlo a nivel gráfico, fue una experiencia formidable, de las pocas que tuvimos de tal magnitud, ¿no? Y que además, sobre todo, marcó una particularidad en el medio de la prensa, porque digamos, los formatos, los diseños, más allá de variantes, eran más bien clásicos de la prensa diaria y semanal, o de las publicaciones en general. Y el Observador tuvo una mirada muy moderna vinculada a eso. De hecho, la sigue teniendo. Y aquello que ustedes hicieron hace 20 y pico de años, de alguna manera ese espíritu moderno se mantiene en términos de diseño, ¿no? El diseño, la fotografía, una forma de concebir lo que se ve. Sí, yo creo que sí, que en la comanda inicial, cuando nos pusimos a trabajar con los interlocutores, obviamente, que nos contrataban, se apostó siempre a algo muy, muy clásico, pero ayornado. Porque uno generalmente como diseñador tenés que sortear varias vallas, las vallas de la moda, de lo que puede convertirse en algo demasiado efímero, en apostar a estructura. Los gustos personales. Los gustos personales. Y después el tema de poder captar el mensaje que se quiere dar, qué tipo de publicación es, la investigación que te ayuda a vos a tener herramientas gráficas para armar después lo que es una maqueta o un medio de comunicación que funcione, que se replique con el vértigo que es una publicación que sale a la calle todos los días. Así que fue un placer, fue un muy buen trabajo en equipo. O sea, hay que rescatar excelentes periodistas y gente en donde el diseño se hizo desde cero, con una relación muy estrecha con el cuerpo periodístico. Porque además no puedes armar la dirección editorial. Porque además no puedes armar un diseño que vaya en contra de los contenidos periodísticos. Y otra cosa que me parece que era bastante inusual en aquel momento, que tuvimos una etapa de prueba y de puesta a prueba del número cero, como le decimos los diseñadores, que llevó muchos ajustes y muchas pruebas, que en esa interacción con los periodistas se fueron creando un montón de herramientas que al inicio no estaban. O sea, ahí está la riqueza del proceso creativo de una publicación cuando trabajás en equipo hacia un objetivo común, ¿no? Guardo todavía 2 o 3 de los logotipos alternativos que no quedaron en película, sí, ¿no? Estamos hablando de la época que teníamos las fotomecánicas, las películas de los originales. Así que de alguna manera entrar, si bien no era esta redacción, pero bueno, sigue siendo una cosa muy una concepción moderna. Claro que sí. Ahora que hablábamos de esto y que yo mencionaba la lista de cosas que haces, uno puede decir que sos un artista visual. Digo, que manejás el tema visual por la fotografía, por el diseño, pero también por la comida. Porque la información visual, yo ahora no me acuerdo, pero creo que el 70% se dice, esas cosas que se dicen, de información entra por los ojos. Es información visual. Y ahí lo asocias a que la comida entra por los ojos también. Exacto. Bueno, de hecho se está usando mucho el término de estética gastronómica. Bueno, por eso quería vincular una cosa con lo otro. Digo, yo trabajo en artes visuales. Ahora hace mucho tiempo que no hago exposición personal. En la última que estuve fue en la colectiva que se hizo de Felisberto Hernández, en el Museo de Artes Visuales.
Pero yo digo, he hecho muchos trabajos de artes visuales dedicados a una cuestión casi antropológica de rescate de rostros en los muros. Hice 2 o 3 exposiciones dedicadas a fotografiar imágenes que aparecen de personas y el pasaje del tiempo en esos rostros en la ciudad. Pero bueno, hay un lenguaje gráfico que, además de ser profesión desde el punto de vista del diseño, lo encuentro en casi todas las disciplinas a las cuales me dedico. Y bueno, de hecho este libro, además de la información de lo que vamos a hablar ahora, es un preciosísimo objeto visual, justamente los llamados libros objetos. Vamos a ver algunas imágenes ahora, pero ¿qué tan importantes son las especias dentro de la gastronomía? Pero no solo desde el punto de vista del sabor, sino también desde el punto de vista de lo visual, porque yo ahora estoy pensando, la última vez que fui a un restaurante, por decir viene decorado con especias. Cuando te ponen una cantidad de elementos alrededor del plato para decorarlo, para hacerlo más bonito visualmente, en general son especias, muchas de ellas de las que están acá. Sí, son las vedettes de la seducción en la gastronomía. Buen título ese. Yo creo que va por ahí. Sí, fíjate que la paleta es tan amplia a nivel de lo que son las especias, que así como vos hablás de un cuadro o un pintor que apela a sus colores para poder pintar o dibujar, en las especias tenemos algo muy particular. Yo digo que las especias son mucho más que un condimento. O sea, ahí para mí hay un concepto fuerte. Entonces, de diferencia entre especie y condimento. Dame la diferencia. En especial por lo que produce su introducción dentro de lo que es una receta. O sea, si vas a la definición clásica de condimento, igual que el término sazón en un diccionario, en la Academia Española, por ejemplo, están directamente asociados al gusto, al sabor. Ajá. Pero por ahí quedan, en cuanto a definición. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es el impacto de una especia en una receta, nos damos cuenta que generan cambio de aroma, o sea, introducen un aroma, introducen obviamente un sabor, que estaríamos dentro de la definición de condimento o sazón, pero introducen textura. Claro. Pueden ser agentes espesantes. Pensemos en un potaje andaluz, ¿no?, en donde el pimentón genera un cuerpo importante en ese ensopado. Generan el impacto visual e impacto químico a nivel de lo que es justamente todos los principios activos que le aportan al ingrediente. O sea que en realidad están apelando a una trinchera con una artillería pesada muy diferente, más amplia de lo que es un condimento. O sea, claro, es algo mucho más allá del sabor. Nosotros, voy a ser un atrevido opinando de gastronomía, pero si uno piensa en algunas comidas típicas uruguayas, el asado, la carne, no deja de ser una comida muy primitiva, es carne sobre el fuego, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando uno piensa en los condimentos o en las especias, ahí estamos viendo más la contratapa del libro, la importancia visual que tiene todo esto. Piensan en estas cosas, uno se da cuenta que una comida muy simple puede ser realzada gracias a los condimentos y las especies, o la puede arruinar. La puede arruinar. Mal usada. Porque las especias son concentración. Especialmente eso, o sea, por su procedencia. Veamos un poco la definición. O sea, la definición clásica en realidad es como tramposa para poder. ¿Por qué? Porque es una definición de referencias históricas. O sea, no es una definición ni botánica, no es una definición estrictamente técnica. O sea, especia en su definición histórica son aquellos objetos de mercadeo que figuraban en las listas bajo ese nombre, nada más. Incluso se incluían, por ejemplo, la sal, el azúcar, la miel, el ámbar, o sea, aparecían un montón de ingredientes que hoy están lejos de pensarse como especias, o sea que estaban primero agrupadas por una definición histórica, de uso, de mercancía. Es más, la palabra especia deriva justamente de un objeto de mercancía. Mucho tiempo después, las definiciones se van acotando y se refieren a la procedencia de origen vegetal, generalmente de las partes secas de las plantas. Por eso tenemos que la mayoría de las especias provienen de la corteza de las plantas, como sucede por ejemplo con la canela o la acacia, proceden de flores secas, como es el clavo de olor, que en realidad es el pimpollo seco del clavero, del árbol de clavo. Entonces, el azafrán, la reina de las especias, es la parte femenina de la flor. Pero entonces las especias se descubren, no se crean. Yo creo que
La mayoría fueron descubiertas. Porque están ahí. Y evolucionaron mediante al uso, pero también yo creo que se crean. Yo creo que nosotros tenemos un paisaje gastronómico en Uruguay donde aún no hemos investigado demasiado sobre el uso de muchas plantas, de muchas especies autóctonas o asilvestradas, que pueden proveernos de especias, o sea, de sustancias, de partes que vengan de la planta y que pueden usarse con esos fines de condimentar, sazonar, especiar, claro. Aroma, sabor, impacto químico. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en las canchitas de fútbol que jugábamos en San José, en el Campito, crecía hinojo, y me acuerdo que nosotros lo masticábamos porque era muy sabroso. Pero, y lo buscábamos porque era el alimento para los conejos, ¿no? Sí, exactamente, pero nada más que por eso. Sí. Y ahora de grande me veo en los canales gourmet, me veo que hay el hinojo ocupa un lugar importante dentro de lo que es determinado tipo de cocina. Sí, o la flor de la calabaza, que nosotros vemos crecer calabazas, ¿no? O sea, plantas de zapallo en terrenos baldíos y demás, y bueno, y las flores son motivo de culto en algunas gastronomías europeas. Entonces, uno lo que se da cuenta, y lo comprueba al ver tu libro, Alejandro, es que sabemos muy poco de especias, porque teníamos muy a mano esas cosas y sin embargo las ignorábamos. Sí. Mira, en otras regiones, por ejemplo, de América, se utiliza muchísimo la nacahuita, o sea, las drupas, los frutos de la nacahuita, que deben ser los árboles que más pueblan la zona urbana de las ciudades de Uruguay. O sea, vos vas en cada 2 o 3 cuadras encontrás una nacahuita que en este momento además están todas cargadas de frutos, de pequeñas drupas de color marrón rojizo, y que secadas se utilizan como pimienta. De hecho, se le llama al árbol falso pimentero o pimienta de los pobres. Esa última alusión es porque, bueno, está a la mano, es gratis. Vos podés ir y proveerte de esa pimienta. Cuando buscaste las especias, ¿cómo fue que encaraste esta investigación? ¿Es un relevamiento por decir, bueno, busco en las comidas qué es lo que se usa? ¿Hay un catálogo? ¿Hay escrito, hay literatura en Uruguay sobre esto? Porque en general lo que nos está pasando con lo de los hongos fue muy claro, había muy poco escrito antes. En este tema, ¿cuánto se sabía? Claro, me aboqué a las especias en general como tema macro como elemento de divulgación, incluso para cocineros, ¿no? O sea, pensando en darles información para poder llevarlos a sus recetas. Pero no había demasiado en cuanto a información de las especias usadas aquí. Consulté muchos recetarios familiares antiguos, donde aparece mucho, o sea, se usaban muchísimas más especias que ahora. Aparecen recetas dulces con mucho clavo de olor. Bueno, el anís obviamente es todo un capítulo en la gastronomía uruguaya. Pensemos además que nuestra gastronomía está muy influenciada por lo que es el boticario mediterráneo. O sea, en realidad hemos traído y incluido en nuestra gastronomía especias que vienen del Mediterráneo y también las asiáticas absorbidas por la cocina mediterránea. Acá ahora estoy viendo la página justo del pimiento. Claro. Por ejemplo, era muy difícil antes saber si un pimiento era muy picante o no, salvo, bueno, que es el putaparió y después de ahí para abajo, que es el más picante, y después para abajo, y chau. Digo, pero era todo pura intuición, pura comentario de cómo es esto, cómo sabe, ¿no? Claro, y de hecho lo que tú estás mostrando es una tabla de la escala Scoville, una persona que se dedicó a armar unidades de medir el picor. O sea, hoy sabemos cuánto puede picar un tipo de ají. Claro, esto es justamente, digamos, si tuviéramos que resumir la esencia de este libro, en esta página está, porque tenés un pimiento, una descripción, información, sabores, después más adelante alguna receta. Y tenés además, perdón Jaime, estás mostrando además una de las especias fundamentales porque es una especie americana con la cual nosotros hemos conquistado la gastronomía mundial. O sea, nosotros los americanos, ¿no? Claro, exactamente. Porque de hecho, llevado por los europeos hacia Europa y Asia, después se ha convertido en un sabor que es la columna vertebral de la cocina india, de la cocina asiática, de la cocina del norte de África. O sea, el picor del ají americano cambió la gastronomía mundial. Bien, y entonces, a esto iba, porque además lo comenzábamos viendo a Adrián recién, lo comentábamos. ¿Cuánto de intuición tenía hasta este libro la gastronomía uruguaya?